Bueno. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esta clase de consulta de lo que vimos anteriormente? Si tienen alguna consulta, los escucho. Y si no, voy a empezar con glaucoma. Voy a empezar con la segunda parte de glaucoma, del seminario de glaucoma, ¿no es cierto? Los cuadros clínicos. Es más la parte oftalmológica, pero algo pueden ver ustedes en una guardia. Así que tienen que tener conocimiento de esto también. Pregunta de los seminarios anteriores, los escucho. Bueno, si surge algo me interrumpen y me avisan. Algunas palabras de glaucoma primario de ángulo abierto, ¿cierto? Como el nombre ya lo dice todo, es ángulo abierto, ¿no es cierto? O sea que ustedes cuando hagan la prueba de profundidad de cámara con su linterna podrán ver que el plano del iris está hacia atrás, no hay un cierre angular o no hay un estrechamiento del ángulo. Este glaucoma generalmente no lo van a diagnosticar ustedes, ¿cierto? Porque si bien es cierto que es el más frecuente, que es en mayores de 70 años, pero es asintomático. Así que el oftalmólogo lo diagnostica por una consulta casual, ¿no es cierto? A lo mejor viene por presbicia y ahí se detecta una lesión del nervio óptico, ¿no? Quizá ustedes cuando hagan un fondo de ojos y dilaten pupila, por eso he dejado el comienzo de glaucoma para la clase presencial. Creo que vamos a aprovechar más, ver todas las imágenes, los métodos de estudio, lo que ustedes pueden ver en ese fondo de ojo, que acá que no los veo y la participación es más limitada. Por eso en la clase presencial voy a dar la primera parte de glaucoma entonces. Bueno, entonces decía que cuando hagan un fondo de ojos ustedes, ahí podrán ver lo que vamos a ver el viernes que viene en la clase. Es la excavación papilar aumentada y otros signos, ¿no? El ángulo abierto que ya hablamos, aumento de presión ocular, pero que ustedes no toman presión ocular. Y esa presión ocular puede tener una variación diaria. Está descrito un aumento de presión ocular a la madrugada antes de despertar, un poco como la presión arterial, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, pero tampoco serviría mayormente una curva de presión ocular, porque representaría toda la variación, pero de ese día, tampoco representa todo un año, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, se describe, les adelanto, lo vamos a desarrollar el viernes, un daño funcional que se estudia con el campo visual, la perimetría computarizada, ¿no es cierto? Y un daño estructural, que es lo que ven ustedes con el fondo de ojo, la retinografía, si toman una fotografía de ese nervio óptico, o el OCT, que es un corte tomográfico de ese nervio óptico. Eso lo vemos el viernes. Entonces, sepan distinguir un daño funcional, que ustedes con el campo visual por confrontación no lo van a poder ver, ¿no es cierto? Así que les voy a mostrar después unas imágenes de perimetría computarizada, porque algún estudio van a recibir y que sepan interpretarlo, ¿no? El daño estructural, repito, con el fondo de ojo de ustedes. No creo que tomen fotografía de nervio óptico. Bueno, el glaucoma por cierre angular, este sí lo pueden ver en una guardia, ¿cierto? Por cierre angular, bueno, siempre hemos descrito acá el cuerpo ciliar, la producción del humor acuoso, ¿no? Por un proceso activo, continuo, entonces, va a la cámara posterior
y a través de la pupila pasa a la cámara anterior y por un transporte activo se excreta acá en el trabeculado. Acá ven ustedes un bloqueo del borde de la pupila hacia el cristalino, y entonces el cuerpo ciliar continúa produciendo un acuoso y arquea este iris. Esto ya lo explicamos, ¿no es cierto?, para el estudio que ustedes hacen con su linterna, ¿no? Entonces, como este iris, esta raíz del iris acá, obstruye mecánicamente este trabeculado, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces tenemos el cierre auricular. La cámara anterior se aplana. Tenemos un glaucoma, un ángulo abierto, estrecho, ¿no es cierto?, u ocluible. Van a ver esos estados intermedios que les mostré, ¿se acuerdan de esa imagen donde les mostraba un ángulo totalmente estrecho, totalmente abierto y los cuadros intermedios? Esto sería entonces un ángulo estrecho. Y el ángulo cerrado con toda la parafernalia de síntomas que ya algo estuvimos hablando. Acuérdense entonces de la pupila, ¿no es cierto?, hemidriasis vertical oval, y la profundidad de la cámara que está ausente, ¿no es cierto?, como dos signos bastante específicos. La uveitis les da un cuadro de dolor, de náuseas, vómitos, de visión borrosa, de congestión, cuadros intermedios entre uveitis y glaucoma, uveitis glaucomatosas, y el glaucoma presenta un cierto grado de inflamación intraocular también. Y de ahí entonces los problemas de tratamiento que ahora vamos a ver. Entonces, este cierre puede ser transitorio. Entonces, como dice acá, el iris periférico se adhiere progresivamente al trabeculado. Y entonces, claro, hay alteración estructural del trabeculado, otra consecuencia para el tratamiento. Vamos a ver que se preconiza cuando se resuelve este cuadro inflamatorio agudo, se preconiza una iridotomía con láser, una comunicación que se haga entre la cámara anterior y la cámara posterior. Pero si el trabeculado está alterado por sucesivos cierres previos, no sería la solución definitiva entonces, ¿no? Entonces podemos tener otras presiones fuera del área del consultorio y la iridotomía que importa, ¿no es cierto?, ¿no? Acá ven ustedes cómo el iris se puede pegar en sucesivos episodios al trabeculado. Esta es una imagen, ya saben ustedes que el iris se continúa por detrás de esta imagen de la esclera acá. Entonces, para la visualización del ángulo necesitamos una lente, no lo vemos directamente acá. Necesitamos una lente para tener esta imagen, ¿no? Y vemos cómo la raíz del iris se ha adherido. Esas serían las sinequias periféricas. Y las sinequias posteriores serían al cristalino. Y si fueran en 360 grados, producirían ese bloqueo pupilar que describí recién, ¿no?, con ese arqueamiento acá del iris. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por favor. Bueno. Se me alteraron las imágenes. Bueno, el tratamiento que quiero hablar ahora estará más adelante. Bueno, glaucoma secundario es el glaucoma por pseudoexfoliación capsular pseudoexfoliativo. El diagnóstico es un poco, claro, una imagen microscópica, ¿no? En la lámpara hendidura es fácil, es obvio, son estas excrescencias, este depósito microfibrilar que no se reabsorbe, por eso cuando va al trabeculado lo obstruye, ¿no es cierto?
y da un glaucoma que es bastante agresivo. Pero ustedes pueden ver, si miran con detenimiento el borde de pupila, a lo mejor no van a poder ver sin microscopio este depósito del mismo material en la cara anterior del cristalino, y no van a hacer una gonioscopía para verlo en el trabeculado, ¿no es cierto?, o en la zónula, pero sí pueden ver este borde de pupila blanquecino, el ribete pigmentario es marrón, y acá ven ustedes un borde blanquecino, y eso pueden derivarlo como sospecha de glaucoma, como una predisposición para el glaucoma, un 50%. A veces tenemos este depósito de material, pero sin glaucoma, sin lesiones. Pero como ven acá, un 50% produce glaucoma pseudofoliativo. Lo importante es que hay muchas manifestaciones sistémicas por este mismo cuadro, y sería el oftalmólogo el que hace el diagnóstico muy simple. Ve que es un hallazgo muy directo, ¿no es cierto?, no hay que dilatar pupilas. Con estas excrescencias acá en borde pupilar hacemos un diagnóstico de síndrome exfoliativo. Se describe en asociaciones de ACV, ¿no es cierto?, isquemias coronarias, afección renal, piel, vasos, etc. Entonces es un cuadro con trascendencia ocular, ¿no es cierto?, un glaucoma que es agresivo. Y hace poco me consultó alguien por hipoacusia, y no, yo lo seguía por glaucoma, por pseudofoliación capsular. Y bueno, la verdad que no tenía presente la hipoacusia como afectación también sistémica, ¿no? Y lo busqué durante la consulta, y efectivamente no encontraba la causa, y le puse al otorrino si no podía hacer este cuadro, ¿no es cierto? Bueno, entonces la trascendencia para hallazgos sistémicos también, ¿no es cierto?, ¿no? Bueno, como puse acá, es un glaucoma más agresivo, produce fluctuaciones en la presión y no siempre lo vamos a ver. Ya vamos a ver el viernes en cuanto a la toma de presión ocular, por eso estoy bien mostrando la segunda parte, ¿no es cierto?, los cuadros ya clínicos, cuando hablemos de tonometría, que una toma de presión no hace el diagnóstico, no descarta si fuera normal en la consulta, ¿no? Entonces a veces es difícil de detectar fluctuaciones, no va a estar a la madrugada o en el momento de presión, coincidir en el momento de presión alta, y por eso a veces no son fáciles de detectar, la persona se acostumbra y no nota los síntomas, pero sí va alterando el nervio óptico, ¿no es cierto?, que es bilateral, no simultánea como es glaucoma. A veces hay más lesiones en un ojo que en otro, pero siempre hay que medicar el segundo ojo, ¿no es cierto? Localmente también tiene trascendencia no solamente por el glaucoma, sino que la pupila dilata mal. Ven acá una dilatación de pupila, acá se ve el depósito en la cara anterior del cristalino, acá en el borde de pupila. Pero ven que de todo lo que es el iris ha dilatado poco, es una dilatación media, no es una dilatación completa. Uno para la cirugía de catarata requiere de la exposición de toda la cara anterior del cristalino, ¿no? Y acá tenemos una dilatación media, y a veces es menos también. Tenemos también zónulas débiles. A lo mejor uno cuando toca todas esas maniobras que vimos para la operación de cataratas, comienza a tocar el cristalino y nota que está flojo, las estructuras están flojas, así que zónulas débiles. La cámara anterior poco profunda se puede manejar, ¿no es cierto?, con sustancias viscoelásticas, como vimos, densas, ¿no es cierto?, entonces ocupan espacio, pero la dilatación de pupilas, hay maniobras, pero es todo un tema, y la debilidad zonular ya nos condiciona para toda la cirugía, ¿no es cierto?, ¿no? No son, las estructuras intraoculares no son sólidas. Bueno, el glaucoma traumático
pasando a otro tipo de glaucoma. Sí lo pueden ver ustedes en una guardia. No hay un glaucoma tipo, o sea, un pequeño golpe puede dar secuelas y un golpe importante a lo mejor no. Uno se prepara para un traumatismo importante, ¿no es cierto?, para todo lo que pueda haber y a lo mejor no hay secuelas, ¿no? Las secuelas, acuérdense que pueden ser inmediatas o tardías. En el periodo inmediato podemos ver entonces IPEMAS, ya conocen la imagen acá. Ya vimos el nivel superior, recuerdan, el color de esa sangre, cómo es, ¿cierto? Podemos ver iridodiálisis, desgarros del iris, de la raíz del iris. O esa desinserción produce un retroceso del iris, por eso se llama retroceso traumático del ángulo, y por lo tanto daño trabecular en glaucoma. Entonces glaucoma por el sangrado, si la persona está en decúbito dorsal, esta sangre se distribuye en 360 grados, o se hace un edema total, ¿no es cierto? Por este retroceso traumático del ángulo, o estos desgarros de la raíz del iris. Esto sí pueden ver ustedes, ¿eh? Ven como acá la pupila acá se deforma porque acá se ha desgarrado de su inserción el iris, ¿eh? Puede referir la persona a una diplopia monocular, fíjense, ¿no? Una pupila y otra pupila. Bueno, otros desgarros de la raíz del iris. Por supuesto, en el tratamiento médico, pero tenemos una alternativa de láser, lo vamos a ver el viernes, pero acá estaría contraindicado porque todo esto que estamos hablando, ¿no? Todo lo que afecta el trabeculado, o por lo menos tendrá una mala respuesta. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bueno. Otro glaucoma secundario relacionado al cristalino, está en el libro. Según la posición del cristalino, traumatismo puede producir una luxación del cristalino, el Marfan, Marchesani también, ¿no es cierto? Ven como acá un cristalino luxado a cámara anterior. Entonces, la posición. La catarata ya lo hablamos, ¿no? O sea, el cristalino aumenta de tamaño con la edad, así que puede producir un cierre angular. Una catarata puede producir también mayor aumento de tamaño, cierre o estrechamiento del ángulo. Dicho sea de paso, ¿cómo se soluciona anatómicamente ese estrechamiento de ángulo? ¿Cómo se soluciona con la cirugía de cataratas? Al sacar esto que cierra, o estrecha, mejor dicho, el ángulo, pudiera cerrar. Según la degradación, glaucoma facolítico. Ven acá cómo el núcleo del cristalino está luxado hacia abajo. No hay alteración de la permeabilidad de la cápsula. La cápsula que rodea el cristalino no tiene alteración de permeabilidad. Por eso no tenemos el último punto, ¿no es cierto?, la reacción inmune, el faco anafiláctico. Cuando proteínas cristalinianas, por aumento de permeabilidad, ruptura, herida también, entran en contacto con el humor acuoso, se genera una reacción inmune, ¿no es cierto?, un glaucoma faco anafiláctico. Acá ven una luxación del núcleo del cristalino, una corteza liquefacta, ¿no es cierto? Y por lo tanto el núcleo ha perdido sostén y que se cae acá. Otras imágenes de lo mismo, pero bueno, son glaucomas entonces relacionados al cristalino. Bueno, un glaucoma que creo que lo hemos hablado, no, en enfermedades generales, manifestaciones oculares en enfermedades generales. Bueno, siempre describimos este circuito, ¿no es cierto?, de cuerpo ciliar, cámara posterior, pupila, cámara anterior, trabeculado.
Pero la circulación de humor acuoso continúa del canal de Schlemm, ¿no es cierto? Que acá lo tenemos ahora. Va por estas venas acuosas a venas epiesclerales. Entonces a la circulación venosa. Cualquier obstrucción venosa, entonces hipertensión venosa, fístula arteriovenosa, que aumente la presión a nivel venoso, dará un glaucoma postrabecular. No está acá la obstrucción. Generalmente por glaucomas se presume acá una dificultad en la salida, por lo tanto acá en el trabeculado, ¿no? Si proteínas del cristalino, como hablamos recién, se depositan en 360 grados, obstruyen el trabeculado. Un IPEMA, dijimos, también obstruye el trabeculado. Pero pudiera haber otras causales, ¿no es cierto? La pseudofluorescencia capsular que hablamos, pigmento, dispersión de pigmento, un glaucoma pigmentario que hay. Lo que pasa es que no hablo de glaucoma pigmentario, no les hablo porque es hallazgo de lámpara hendidura, ¿no? La dispersión de pigmento del iris da una transiluminación, o sea que por retroiluminación vemos como una atrofia, un grado de atrofia del iris. Todo esto no lo van a ver ustedes. El depósito de ese material microfibrilar en el borde de pupila, sí. Bueno, distintas formas entonces de obstrucción de trabeculado, pero que la circulación continúa entonces a las venas epiesclerales. Fíjense acá con lámpara hendidura, no sé si alcanzan a ver esta vena con una doble circulación. Ven una circulación transparente acá de humor acuoso y un pequeño hilito de circulación venosa. Acá también. Entonces, como el humor acuoso se continúa en su excreción, ¿no es cierto?, por el sistema venoso, ¿no? Y cuando aumentara la presión en el sistema venoso, tendríamos esta imagen, ¿no es cierto?, no es una conjuntivitis, no es un glaucoma, es un ojo rojo, pero no es conjuntivitis entonces, no es glaucoma, no es uveitis, una córnea transparente, no hay inyección ciliar, ¿no es cierto? Hay toda una congestión, tortuosidad, dilatación de las venas epiesclerales. Así que uno pudiera presumir alguna fístula arteriovenosa, orbital, intracraneal, etcétera, ¿no? Entonces un glaucoma postrabecular. La uveitis también, como dijimos, la disfunción, obstrucción del trabeculado, si se forma un hipopión, también todo ese material forme que no se reabsorba y que obstruye el trabeculado, ¿no es cierto? La alteración de la inflamación del trabeculado propio. Todo esto llevaría entonces a una obstrucción y glaucoma, por lo tanto. En el borde pupilar también, si hubiera estas sinequias posteriores, si ustedes hicieran un reflejo pupilar, verían que les reacciona en un sector el iris, pero no en este que está adherido acá cristalino. ¿Lo ven cómo está adherido, no? Acá era anterior de cristalino, acá también, ¿no? Y si colocan un midriático, ven que se dilata solamente este pequeño sector, en este caso, ¿no? Está adherido acá. Acá hay una catarata, ¿no es cierto? Así que en una operación de catarata tendríamos que producir una liberación de todas estas adherencias, ¿no? Porque si no, no va a dilatar con midriáticos. La etiología de uveitis crónica, ¿no es cierto? Crónica recurrente. Sería, bueno, un montón de etiologías, pero artritis reumatoide, herpes, serían de las más frecuentes, ¿no? El tratamiento sería el específico. Vamos a ver el viernes mejor todo esto, pero sustitutos de prostaglandina, claro, análogo de prostaglandina, serían proinflamatorios, ¿no? Y si estamos hablando de inflamación intraocular, claro, estarían contraindicados
Así que del armamentario que tenemos para tratamiento de glaucoma, un gran porcentaje se nos resta, ¿no es cierto?, si hubiera una etiología de tipo uveal, ¿no?, una uveitis, secundario uveitis. Dicho sea de paso, para hablar de cirugía de cataratas tendría que haber un periodo de calma, un periodo asintomático y sin tratamiento de 6 meses por lo menos. O sea, que responda con tratamiento médico a una uveitis, pero también que se mantenga asintomático por lo menos 6 meses. Los mióticos también no se pudieran dar, no se usan habitualmente. Ya vamos a ver el viernes que se colocan cada 6 horas, entonces por eso fallaban antes en la adherencia al tratamiento, ¿no? Y láser tampoco, pues ya hablamos de que si hay alteración del trabeculado, el láser actúa en ese trabeculado, intenta abrir ese trabeculado, y si hubiera alteraciones estructurales de ese trabeculado, el láser no tendría sentido, ¿no es cierto? Entonces, lo específico para tratamiento de glaucoma por uveitis serían estos medicamentos que están contraindicados. Glaucoma por corticoides, el uso crónico, prolongado, automedicación, puede producir entonces no solamente cataratas, como ya vimos, sino glaucoma también, por cualquier vía. Habría una predisposición genética, una alteración de la matriz extracelular del trabeculado, cuando hablé de alteración estructural del trabeculado, ¿no es cierto? La suspensión del tratamiento revierte el cuadro en el tiempo, ¿no? Tampoco es inmediato. Esa respuesta, si hubiera una recuperación estructural, lleva tiempo, ¿eh? Glaucoma entonces por corticoides. Bueno, acá vuelvo, no sé por qué se confundió, se mezclaron las diapositivas al glaucoma agudo que hablamos al principio. Los síntomas y signos, algo estuvimos hablando, ¿no es cierto? El ojo rojo, dolor ocular, náuseas, vómitos, antonancia de esa tríada. Las presiones son elevadas, 40 miligramos. La persona siempre pregunta cuáles son los síntomas de glaucoma. Y claro, hasta 30 más o menos, dependiendo de la sensibilidad de la persona, ¿no? Pero más o menos 30 milímetros de mercurio, la persona no siente nada, y eso es lo tradicional del glaucoma. A lo mejor una persona consulta por lentes y tiene 25 de presión y no siente mayormente nada. Y uno en lámpara hendidura tampoco a lo mejor detecta nada. Cuando la persona tiene mucha presión, el glaucoma agudo, entonces, el cierre angular, entonces la persona tiene todos estos síntomas, la tríada, el edema de córnea. Ustedes en todo caso refíranse como alteración de transparencia de medios, ¿no? Esa pupila en eslidriasis oval, y acá faltaría el tema de la cámara. La cámara anterior estrecha. Entonces. Bueno, el glaucoma agudo. Si ustedes en una guardia que pudieran hacer, entonces tienen una certeza del glaucoma, por supuesto conviene la derivación al oftalmólogo, que puede revertir rápidamente el cuadro, ¿no es cierto? En quirófano o en la lámpara de hendidura pudiera hacer una punción de la cámara anterior, ¿no es cierto? Entonces se sustituye inmediatamente la presión. Pero bueno, si ustedes tienen que actuar, si la persona ya está con un tratamiento médico, ya se sabe glaucomatosa y está con un tratamiento previo, que continúa con su tratamiento, ¿no? Beta bloqueantes. Ya vamos a ver que no hace efecto y no actúa el beta bloqueante sobre la pupila, ¿no es cierto? Pero
que siga con su tratamiento. Sí pueden tener ustedes, bueno, también tenemos en colirios inhibidores de anidrasa carbónica, como viene abajo, tratamiento oral, por vía oral, comprimidos, ¿no? Acá en colirios tenemos también disponible inhibidores de anidrasa carbónica. Mióticos, ya dijimos que sí actúan sobre la pupila, pero pueden ser proinflamatorios. Y acuérdense que hay cuadros intermedios, lo dijimos recién. Entonces, no es los cuadros típicos en los extremos, ¿no? Uveitis en un extremo y glaucoma agudo en el otro extremo. No siempre la presentación es de esa forma. Por eso a lo mejor mióticos estaría indicado para glaucoma agudo, pero contraindicado para uveitis. Por eso acá lo puse con signo de pregunta, ¿no? Tampoco actúan en presiones demasiado altas. Así que a lo mejor un tratamiento en comprimidos, acetazolamida, cuidado que la persona tiene un estado nauseoso, así que un comprimido con un volumen de agua pequeño, ¿no es cierto?, por el estado nauseoso. Y la presión no va a bajar. O sea, esto es algo que ustedes pueden hacer en una guardia, ustedes no encuentran al oftalmólogo, que pueden ir haciendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un comprimido de acetazolamida, aunque hubieran confundido el cuadro, bueno, tampoco es muy tóxico un comprimido de acetazolamida. Queda claro que para esta decisión tienen que tener ustedes todos los elementos, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces acá les he colocado dos nombres comerciales, el Diavo y el Diamox. Un comprimido que tome la persona. No va a regular toda la presión, no va a bajar toda la presión, pero bueno, controla mejor el cuadro, baja la presión un poco, a lo mejor ya posibilita el tratamiento tópico. Comienza a hacer efecto el tratamiento tópico, o sea, llega a un nivel 30, 35, baja la presión, ¿no es cierto? Y llega a un nivel donde puede ser efectivo también el tratamiento tópico y ya empieza a regular. Tratamiento hiperosmótico, manitol endovenoso, en fin, en una guardia ustedes no conocen la persona, no conocen el estado renal, cardiovascular, por eso, en fin, el manitol endovenoso es todo un tema. Está descrito, ¿no? Por eso se lo pongo. Pero digamos que en una conducta cautelosa, médico de atención primaria en una guardia, un comprimido de acetazolamida y continuar con los colirios es muy aceptable. Resuelto el cuadro y el edema, lo que hablé recién, la iridotomía con láser, pero si hay alteración estructural, acuérdense del trabeculado, a lo mejor no regula. Entonces la trabeculectomía, como vamos a ver el viernes, que es la cirugía estándar, gold estándar, ¿no? El patrón oro de tratamiento quirúrgico de glaucoma, es la trabeculectomía. Hay un montón dispersión de opciones, pero trabeculectomía sigue siendo la operación fundamental. El viernes vamos a extendernos un poquito en eso. No olvidarse del ojo contralateral, ¿cierto? En este tratamiento de glaucoma agudo es un ojo que está afectado cuando le consulta, pero no olvidarse del ojo contralateral. Bueno, lo que dije recién, ¿no es cierto? Que los mióticos pueden producir idiosinclitis, sinequias posteriores, no actúan en presiones mayores de 40, y el timolol que tiene poco efecto sobre la pupila y en un glaucoma de ángulo cerrado, pero que, repito, lo continúe utilizando beta bloqueantes.
¿Alguna pregunta de glaucoma agudo, tratamiento en la guardia? Profe, yo tengo una duda. Con respecto a todas las secundarias, ya sea la traumática, la venosa y demás, ¿se pueden presentar como un glaucoma agudo o siempre se van a presentar de acuerdo a la etiología que la está causando? Claro, claro. Glaucoma agudo, acuérdate que es por cierre angular, el nombre completo, ¿no? El nombre completo es glaucoma agudo de cierre por cierre angular. Si no es un aumento de presión ocular nomás. Es como edema de papila. Edema de papila estás diciendo hipertensión endocraniana. Por eso, si no estás seguro, tenés que decir borramiento de bordes papilares. Parece Claro. una cuestión, ¿no es cierto?, banal, pero lo que pasa es que esos términos ya definen, ¿no? Entonces, Claro. glaucoma agudo es por cierre angular, ¿no es cierto? Gracias. Sí, todo lo otro también da mucha presión, ¿no es cierto? ¿No? Glaucoma neovascular. El problema comienza en el segmento posterior, en la retina periférica, ¿no es cierto? Entonces hay una isquemia crónica en retina, factores vasoproliferativos, producen neovascularización en el iris, miren acá este iris, ¿no? Con vasos totalmente irregulares. Los vasos del iris normales son radiales, no se ven. Acá estos vasos se entrecruzan, ¿no es cierto? Acá yo les digo, tiene una sinequia en lo posterior, el iris está adherido a cristalino. Y todos estos vasos también van y obstruyen esta malla fibrovascular, ¿no? Es un andamiaje, ¿no es cierto?, ¿no? Fibrovascular. Ven como, visualizando acá el ángulo con una lente que tiene ese espejo en esa inclinación que nos permite ver el ángulo, como una malla fibrovascular obstruye el adecuado también. Va a dar un glaucoma de mucha presión, ¿no? Pero a lo mejor no por cierre angular mecánico como estuvimos describiendo. Bueno, el trabeculado y glaucoma neovascular es la panfotocoagulación. O como dice ahí, fotocoagulación panretiniana. Debiera decir panretiniana. O sea, el área que induce el factor vasoproliferativo, la retina periférica. Ya saben que la circulación es terminal, comienza en el segmento posterior y se va adelgazando, no hay anastomosis retinal. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos retina. Entonces, la neovascularización, el estímulo para la neovascularización comienza en esa retina periférica. Por eso la fotoablación, la panfotocoagulación, se refiere a esa retina periférica. Les adelanto, bueno, una de las causales es diabetes, la diabetes avanzada, diabetes proliferativa, produce una alteración del vítreo, ¿no es cierto? Y a lo mejor para una cirugía de esa alteración vítrea se requiere de inhibidores de esos factores vasoproliferativos. VEGF es Vascular Endothelial Growth Factor, factor de crecimiento endotelial vascular. Así se escribe en español también, así que... entonces, inyecciones intravítreas. Vamos a ver esto en retina mejor, tratando la retina diabética proliferativa. Pero decir que antes de una fotocoagulación produciría una retracción de ese componente fibroso y pudiera producir algún sangrado visto también. Y el cirujano del segmento posterior también no va a querer sangrados, porque cuando entre cualquier desplazamiento, presión, pudiera producir un sangrado. Así que a lo mejor hará un pretratamiento con anti-VEGF, ¿no?
Bueno, las causas más frecuentes de glaucoma neurovascular, la obstrucción de vena central de retina, la diabetes, sobre todo proliferativa, y otras causas también que provoquen isquemia e inflamación crónica. Isquemia e inflamación crónica. El glaucoma neovascular, muy conexo con retina, lo van a entender mejor con retina, cuando veamos retina. Bueno, acá terminamos. No sé si tienen alguna pregunta de todo esto. Vamos muy bien. El viernes vean retinografía, o sea, cómo ver el nervio óptico en glaucoma. Vamos a profundizar en eso. Realmente es importante. Ajá, bueno, sí, pongan el presente. Profe, una pregunta tenía. Sí. En el glaucoma agudo, que es una urgencia, digamos, ¿cuánto Sí. tiempo tenemos para actuar, digamos, para que no haya daño permanente del nervio óptico? ¿Cuánto tiempo tenemos? Es que todo depende del punto de partida, ¿no es cierto? O sea, el oftalmólogo tiene que actuar rápido, es una emergencia, ¿no es cierto? Tiene que actuar rápido, tiene que venir rápido, tendrá un tiempo de traslado el oftalmólogo, ¿no es cierto? A veces se critica la ambulancia que no llega, pero ¿cómo llega a Buenos Aires por una congestión de tránsito, ¿no es cierto? Bueno, hay que medicarlo. La susceptibilidad del daño depende del daño previo, ¿no es cierto? Si ya tenía un nervio óptico muy lesionado, bueno, ya será terminal, un pico nuevo, sucesivo, como hubo previos. El viernes, en esa primera parte,